quería aclarar. Después, chequeando los videos, hay varias, así cositas, detallitos, que se escapan por ahí, que está dicho una palabra que no corresponde, o por ejemplo, en la explicación del problema creo que es el problema 2 del seminario 4 de difusión, en la gráfica aparece, digamos, no es que esté mal, pero en realidad uno usualmente cuando señala la pendiente, pone la pendiente, no el término que incluye la variable. Bueno, se me quedó la temperatura y dando vueltas que estrictamente hablando no debería estar, pero bueno, no es que esté mal, pero por ahí confunde, ¿no? Y bueno, y algo más que detecté después, cualquier cosa, si ustedes van viendo, me dicen. Creo que no son tan graves como para que lo grabe de nuevo, como sí había pasado con uno de los primeros seminarios, pero bueno, sepan disculpar esas cositas que sí que están. El R que está ahí expresado, que no sé si está en calorías, en joules, no me acuerdo. Claro. No, la viscosidad, usás los valores que están directamente. Como partes son restas, cosas así, no sé. Después la temperatura en Kelvin, eso acuérdate siempre. Y bueno, no sé dónde estará el error, te digo la verdad. Pero bueno, si hay algún otro que lo... no, usé los valores que estaban ahí. Si hay alguien más que los calcula y nos pueda también comentar el resultado, por ahí terminamos dándonos cuenta dónde puede estar el error. Pero bueno, no hay problema. O sea, a ver, sí, los números dicen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a este punto... Bueno, por eso si hay alguien más que lo puede chequear, se agradece el aporte. Ya de por sí se agradece porque de hecho estaba mal, no da, o sea, a mí no me dio eso ahora, a mí misma no me dio eso. Así es que bueno, no, por favor. Bueno, listo, aclarado eso, chicos, escucho vuestras consultas. Profe, yo te hago una consulta del 2 que estabas hablando recién. ¿Del seminario 2? No, del seminario 4, del ejercicio 2. Ah, ejercicio 2 del seminario 4. Sí, Que subiste decime. video. Tenía una consulta de de un tema del video. Que vos, Sí. cuando haces el radio del potasio, pusiste 0,33 Armstrong y yo busqué y es 1,33, creo. No sé si lo habré buscado mal, pero lo vi en bastantes lugares. Ajá. Entonces, no sé No, si ¿del ion o del átomo? No, es del 1.33, lo estoy viendo acá en mis apuntes. Es decir, que muy posiblemente se haya deslizado un error en el video. claro, y vos analizás que es sustitucional justificando que es menor eso. Por Sí, eso. igualmente, es decir, déjame que voy a chequear ahora mismo la diferencia, pero digamos, en mis apuntes tengo hecho el análisis con sí, 0,68 es la diferencia dividido 1.33. Sí, ese es el 50% la diferencia. Claro, sí está Es bien, decir, pero no tienen que considerar el 0,33 porque está errado, es está 1.33. bien, está bien. Gracias. Está bien, listo. Gracias. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del 4, del área 4? Sí. Que no supe darme cuenta cómo pensarlo. O sea, cuál sería cada recta en el gráfico. Bien, ese lo estuvimos charlando la vez pasada. Ok. Bien, ese es en el que tienen que asignar a 3 rectas que
corresponden a la variación del logaritmo natural, logaritmo en base 10, da más o menos lo mismo, depende de lo que apliquen. De D en función de 1 sobre T, tienen 3 rectas donde claramente tenemos diferencias en digamos, los parámetros de esa recta, pero donde es claro que para el mismo rango térmico lo que tenemos fundamentalmente son diferentes valores de D para que tenemos que asignar a 3 posibles, o sea, a 3 especies que se están moviendo en distintas condiciones, y justamente ese valor de D diferente revela mayor facilidad, o sea, mayor velocidad o mayor facilidad para quienes tienen más D y menor para los que tienen menor valor de coeficiente de difusión versus la temperatura. Entonces, bueno, esas 3 especies moviéndose en distintas condiciones son básicamente un material, un sólido de composición aluminio 2, oxígeno 3, la alúmina, ¿no? Y las posibles situaciones son que mirar o, digamos, considerar la difusión del oxígeno en un monocristal, el oxígeno en alúmina policristalina y el aluminio en alúmina policristalina. Bueno, obviamente si estamos hablando de un cristal puro, las únicas 2 especies que se pueden mover son el oxígeno o el aluminio, que son los componentes de ese sólido. Como son en ambos casos procesos de autodifusión, se van a dar por migración de vacancias o mecanismo sustitucional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá hay 2 situaciones bastante diferentes, que son el hecho de tener un monocristal como digamos, sistema, o bien tener un material policristalino. Eso porque hay una vía por la cual pueden moverse las especies adicional en el caso de un material policristalino que está ausente en un monocristal, punto. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Al hecho de tener, en el caso del monocristal, y también en el caso del material policristalino, las especies pueden ir por la red, ¿sí? O bien por la superficie externa. Muchas más fácilmente se van a mover por la superficie externa, claramente, que por la red. Pero eso está en ambos sistemas. Pero lo que tiene el material policristalino que no tiene el monocristal son bordes de grano, que son otra vía por la cual, dado lo defectuoso que está esa zona, en cuanto a enlaces tensionados, en cuanto a mayor concentración de vacancias también, es más rápida como vía de transporte de materia que el bulk, que la red. Estaría bien pensarlo orden, que el policristalino, estaría bien pensarlo como que el policristalino sería una red más abierta. Entonces es más fácil. No, eso lo charlamos la otra vez. A mí no estoy muy de acuerdo en hablar de abierta o más cerrada. Tiene zonas más defectuosas que tienen, por ejemplo, eso, en general la concentración de vacancias es mayor en el borde de grano. Entonces, tenés más concentración de vacancias, tiene siempre, o sea, más fácilmente va a tener el sitio libre que necesita para moverse. Yo no lo hablaría en términos de abierta. Yo particularmente, esta pregunta me la hicieron la vez pasada, según recuerdo, por algo que estaba en la guía, pero por algo que estaba en la teoría, perdón. Pero me parece que no es el contexto en el cual está dicho, ¿sí? Yo te hablaría de abierta, cerrada, más que, por ejemplo, en términos de mayor o menor grado de empaquetamiento de una estructura. ¿Sí? Pero en este caso, el comparar la red con el borde de grano en la superficie, no hablaría en términos de apertura, de tener espacios más abiertos. Yo no lo describiría así. ¿Sí? Sí, una zona más defectuosa en el caso del borde de grano, una zona que, como digo, tiene mayor concentración de vacancias y donde la especie que sea puede difundir más fácilmente. Menos densamente empaquetada justamente por ese grado
por lo defectuosa que es. Y bueno, si contabilizás espacio vacío como equivalente a más abierta, y bueno, sí, hay más espacio vacío, pero no, a mí no me parece una buena descripción de eso. Claro, está bien, hay que ir digamos, de por ese lado. Sí, perdón. Hay que ir por ese lado, que es más defectuoso, entonces hay más lugares. Entonces, Claro. de poliquistania. Bien, entonces, volviendo a eso, acá, y las diferencias en los coeficientes de difusión, cuando el material va por la red, por el borde de grano, por la superficie, son de órdenes de magnitud, ¿sí? Son realmente importantes las diferencias. Entonces, acá seguramente esa diferencia de órdenes de magnitud va a hacer que vos puedas decir quién es el que se está moviendo con menor velocidad, porque va a ser aquel en el cual el que se está moviendo por el monocristal, claramente. Va a tener un coeficiente de difusión más bajo, bastante más bajo, que el que tienen las, bueno, en un caso es la misma especie moviéndose en el material policristalino, y luego es el catión moviéndose en ese mismo material. Pero entonces, esto que estamos manifestando te permite decir, bueno, estoy seguro que el 3 corresponde a la especie A. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Después la cuestión está en quiénes son dos, o sea, que quiénes, B o C, tienen, digamos, su coeficiente de difusión se está comportando según 2 o según 1. Y bueno, ¿ahí pensaste algo o Yo había pensado tampoco sabés? en alguna relación de radios, como que el más chiquito iba a tener un coeficiente más alto. ¿Puede ser? Bueno, ese es uno de los aspectos que se puede considerar, el tamaño, en la medida que, bueno, se supone que lo que va a ser más pequeño va a ser más fácil de moverse por donde sea que tenga que moverse, ¿no? Pero bueno, es verdad también, esto también lo charlábamos la vez pasada, que las vacancias, por ejemplo, que es el espacio por donde se van moviendo, es tamaño acorde a su propio tamaño. Lo que pasa es que, bueno, para pasar de una vacancia a otra también se mueven por intersticios más pequeños y, bueno, sí, estamos de acuerdo que cuanto más pequeño sea, le va a ser más fácil. O sea, ese criterio es uno de los criterios a tener en cuenta. Lo que pasa es que no sería el único, ¿sí? Porque también hay que considerar, por ejemplo, cuestiones de masa. Cuanto más pesado es una especie, más lentamente va a ir, por un lado. Y por otro lado también hay que considerar la concentración de vacancias de esa especie, que es uno de los factores que están incluidos de alguna manera en el coeficiente de difusión. Cuanto más concentración de vacancias haya de esa especie, más rápido va a ir. Y en este caso, como el coeficiente, digamos, como las cargas son diferentes entre el catión y el anión, la cantidad de vacancias de aluminio y de oxígeno no son las mismas, ¿sí? Entonces, eso también hay que considerarlo. El tema es que haciendo una consideración de todos esos aspectos, no llegamos no tenemos nosotros elementos para concluir respecto a cuál de esos factores va a determinar el comportamiento de estas especies. ¿Por qué? Eso lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Esto también, como digo, esto es repetido de la clase pasada, pero bueno, ayuda a consolidar los conocimientos. ¿Ahí están viendo, chicos? Estoy tratando de que... Sí, ahí se ve. De que se vea más grande, pero... Bueno, acá en una tablita resumí estos factores que estamos comentando comparativamente para ver a qué conclusión podemos llegar, ¿sí? Analizando por separado cada uno de ellos. Por ejemplo, vos comentabas el radio, ¿sí?
dijiste, bueno, el que va a ser más pequeño va a ir más rápido. Bueno, es un buen argumento y comparando el aluminio con el oxígeno, no sé si vos tenés los mismos valores, pero te da que el aluminio es más pequeño que el oxígeno. De hecho, el aluminio es pequeño, pierde muchos electrones, el oxígeno al revés, ¿no? Además de las diferencias de los grupos que están. Así que es esperable estas diferencias. Bueno, y eso conduciría a pensar que el aluminio difunde más rápidamente que el oxígeno. ¿Vos lo pensaste así? Sí, de esa manera. Bien, bueno, ahí por ahí